No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. ¿Qué estáis haciendo? Arreglando la ropa, po. ¿Y para qué? No sé, po. Las mujeres siempre arreglamos. Pero pucha, ¿cómo se te ocurre hacer eso si esto no es una casa? Para los que no tenemos casa, cualquier lugar donde estemos en la casa. No seas tonta, oh. Ese fue un pequeño extracto de la obra Hechos Consumados de Juan Radrigán, que cuenta la historia de personajes, en este caso Emilio y Marta, que están conversando en una suerte de campamento, toma en un sitio de Riazo. Y estamos justamente en este capítulo de Para Ayer, programa hecho en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta, conversando nada menos y nada más con Solange Lackington, quien personificó a Marta, a la mujer que estaba conversando en este diálogo en Hechos Consumados, actriz reconocida en Chile, con distintos y variados personajes. Y estamos contigo, Solange, hoy día para poder conversar del barrio, la vivienda, la ciudad y finalmente de lo que dice Marta, que al final, para los que no tenemos casa, cualquier lugar donde estemos es la casa. Así es. Gracias por esta invitación. Me encantó estar acá, ser invitada, convocada a este programa tan entretenido y de conversación. Feliz. Oye, tenemos muchas preguntas porque me tocó además ver cuando desarrollaste ese personaje en Hechos Consumados, que dimos una función justamente con Déficit Cero. Pero vamos a comenzar contigo. Cuéntanos, Solange, ¿dónde creciste? ¿Cuál fue tu primera experiencia de barrio, de casa? ¿Qué recuerdas de eso? Ñuñoa. Mira. Sí, Ñuñoa. Yo crecí mis primeros 10 años de vida en una calle que se llama Carlos Montt, en Villagra, en Francisco Villagra. Perfecto. Entre Francisco Villagra y Juan Sabaj, está la calle Carlos Montt, ahí en un pasaje. Oh, muchos recuerdos. Carlos Montt, 5488, casa 8. Y cuando te hago esta pregunta ahora y dices tantos recuerdos, ¿cuáles son las primeras imágenes que se te vienen a la cabeza? Mi hermano, mi papá, mi mamá, una caja enorme de galletas que comíamos los domingos en la mañana acostados, esas galletas Macay, esas latas grandes, mis amigos del barrio, se me viene eso. Mi escuela, la escuela siria, 1 cuadra y media de mi casa. Qué suerte, tenía el colegio ahí sí, al ladito. Cuando uno jugaba en la calle no pasaban casi autos, entonces uno jugaba a la pelota, a tirarse bombitas de agua. Nos acostábamos en el medio de la calle a sentir el calor del pavimento que emana hacia arriba. Después de habernos jugado a manguerear, por ejemplo, en el pasaje, o a tirar bombas de agua y nos empezaba a dar un poco de frío. Entonces nos acostaba en el pavimento caliente, ahí ¿no? Como cuando estás en la playa y te tiras a la arena. Claro. Después de salir del agua. Imagínate lo que hacíamos, no pasaban casi vehículos por la calle, entonces era un lugar muy tranquilo, otros tiempos. Claro, otros tiempos. Y cuando fuiste creciendo justamente en esos barrios ahí en Ñuñoa, en otros barrios de los que conocemos hoy día, ¿cuándo el teatro se te empieza a aparecer? No, el teatro aparece cuando la primera vez que yo fui a ver una obra de teatro, yo estaba en 8º básico, en esta escuela cerca ahí de mi casa. Y fui porque del colegio había que ir a ver el Burgués Gentilhombre de Molière, la Católica. Y llegué solo yo, de mi curso no había nadie más. Entonces como que me dio mucho pudor porque estaba en una función estudiantil donde habían estudiantes de muchos colegios y terminé sentándome en primera fila a mirar esto que me parecía sumamente mágico. Nunca había ido al teatro, no tenía idea lo que era. Entonces ver una obra así de época como era el Burgués Gentilhombre Molière en la Católica fue impactante, pero ahí no se me despertó un deseo de querer yo ser actriz o estar ahí arriba. No, la verdad es que no
fue absolutamente azaroso mi entrada al mundo de la actuación. Me gustaba, sí, en enseñanza media. Tampoco fui una alumna de estar en talleres, así mucho de teatro, y eso no existía en el Liceo 1 donde yo estudié por lo menos. Y después en el Liceo 7 tampoco habían talleres como de teatro. Pero cuando postulé cuando di la prueba de aptitud, quedé preseleccionada en la carrera de actuación en la Católica y en educación diferencial en la Chile. Y el examen era el mismo día, a la misma hora, y con una moneda al caricello. Mi hermano me dijo, ya, pues decidamos al caricello. Y así fue, por el azar. Mira, qué bendición para todos, igual que haya estudiado teatro. Y en una de las cosas que me llamaba la atención cuando vi tu personificación en Hechos Consumados fue el vínculo que creas con el personaje. De hecho, recuerdo en esa función habían varios dirigentes de campamentos, de comités de vivienda en el público, y de alguna forma también tu identificación con ellos al personificar a Marta, que era una persona que no tenía casa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es ese proceso que vive justamente de personificar, en este caso, un personaje, un papel, un rol, ¿cierto? En las distintas obras que has hecho. Bueno, yo creo que para mí lo más interesante de ser actriz es precisamente el poder ponerme en la piel de otro, ¿no? En la situación, en las circunstancias de otro, y recrearlas a partir de un texto, ¿verdad? Porque los personajes no existen, salvo cuando uno hace obras que representa personajes que sí han existido. En mi caso, cuando yo hice a Mistral Gabriela en 1945, este año que acabo de estrenar La Última Noche María Cala, claro, son personajes que sí han existido, pero generalmente son un personaje que fue escrito por alguien y uno le da vida, un actor, una actriz le da vida a ese texto y crea un personaje. Y eso es muy mágico para mí, me inspira un respeto profundo también por lo que voy a hacer y a quienes voy a representar, a quien pretendo llegar también, ¿no? Con la creación que yo voy a hacer dentro de la autoría que tiene el dramaturgo, que también escribe por una razón, ¿no? Con una necesidad de llegar a algo, qué sé yo, interpelar a algún tipo de público, en fin. Y yo también, con mucho respeto, intento también hacer lo mío desde ahí, desde el trabajo creativo. Al pensar en este personaje de Marta, ¿cómo fue tu proceso de encarnarlo? Bueno, lo primero que hicimos cuando empezamos a trabajar en Hechos Consumados fue hablar mucho acerca de esta marginalidad, que Juana Radrigán, un adelantado a la época, escribe esta obra sin pensar tal vez o sin creer que esto iba a tener tanta vigencia aún hoy incluso. Yo ya había hecho un monólogo de Radrigán años atrás, el 2011, si no me equivoco, en la Católica. En la trilogía Redoble Fúnebre para Lobos y Corderos hice Isabel Desterrada, Isabel, que también es una mujer marginal que le habla a un basurero en la calle. Entonces conozco un poco la mecánica que tiene Radrigán, ¿no? Don Juan escribía entregándole la autoría de una inteligencia poética, una inteligencia emocional muy potente a los personajes más marginales, ¿no? Y eso es muy bonito, porque se tiende a estereotipar como a los pobres como ignorantes, sucios, poco letrados, burdos, groseros, vulgares. Y todos esos apelativos siempre se le adjudican a la gente marginal, a la gente que no está inserta en un sistema, ¿verdad? Y don Juan lo que hace es entregarle a esos personajes inteligencia, poesía, pensamientos, ideas, sentimientos, emociones que calen a los que sí tienen, por ejemplo, o tienen más que ellos, que interpelan. Y eso es maravilloso. Es muy lindo lo que
Juan Radrigán hizo en todas sus obras con los personajes más desposeídos, los más populares, los más marginales, los más necesitados, los más vulnerables. Y esta Marta, claro, cuando hablábamos de este montaje, nos dimos cuenta que esta obra tiene una vigencia extraordinaria aún hoy. O sea, es impresionante, lamentable también. Y nos dimos cuenta que hoy día existen estos, en esa época en que Juan escribió esto, claro, los pobres estaban al otro lado del río, ¿no? Estaban como debajo del puente en el Mapocho, hacia las afueras de la ciudad, por así decirlo. Pero hoy día no, hoy día nos encontramos gente que está viviendo afuera de una iglesia en Vespucio con Simón Bolívar y con un carro de supermercado, tiene una frazada y arma su casa con eso, en un carro de supermercado. Y así en distintos lugares. Entonces nos damos cuenta que la marginalidad se hace visible, ya no es una cosa que uno no quiera ver, es imposible no verla. La precariedad es imposible no verla. Entonces, desde ahí fue súper como fuerte, cercano, instantáneo, visualizar a esta gente, ¿no? Y lo otro que es muy bonito es que Juan le da a este personaje de Marta no solo poesía, sino que a ella le instala el optimismo, la esperanza, la ilusión y la fe. Claro, entonces es un personaje que, si bien es cierto, no tiene nada, o sea, la obra comienza con una mujer que ha sido rescatada del río, ¿no? Emilio la rescata del río, golpeada, y luego se entiende por qué fue rescatada del río. Ella, pese a no tener nada, encuentra que de cualquier cosa se puede hacer un hogar. Y tiene sensibilidad, delicadeza para observar y detenerse a mirar las plantas, las flores, el sol, el día, el aire, agradecer un día más. Tiene un optimismo muy grande para alguien que no tiene absolutamente nada y que podría no tenerlo, y ser una mujer absolutamente amargada. Entonces, también es interesante trabajar eso con mucho respeto y también con un sentido del humor, porque igual son personajes que, si bien es cierto, se las llevan dura, ¿no? No tienen absolutamente nada, vienen una precariedad muy grande, pero también tienen una capacidad de reírse de sí mismo súper grande, ¿no? Y de hacer de cualquier cosa una broma y de coquetearse y de ilusionarse, ¿no? Y de enojarse, y todas las emociones los transitan. Desde ahí me inspiré como para hacer a esta Marta hoy día, en nuestra sociedad, cómo sería hoy día, ¿no? Y esencialmente sería igual a como Juan la concibió cuando la escribió, una mujer optimista, con una mirada todavía visionaria y alegre y positiva de un mundo en el cual cada día la gente cree menos. Y ahora tú acabas de terminar, ¿cierto?, un papel en Tres Marías y una Rosa, ¿estoy en lo correcto? Sí. Que justamente habla respecto de la experiencia de 4 mujeres arpilleras, probablemente en los 80 o algo así, ¿no? Que también vienen de zonas más bien periféricas, ¿verdad?, de las ciudades, y que se encuentra a dialogar. De nuevo, la interpretación del personaje que toca hacer ahí, meterte justamente en la historia de mujeres en esa época, además. ¿Cómo fue eso? Bueno, esta es una obra, Tres Marías y una Rosa, una obra que se generó, se creó en el TIT, en el Taller de Investigación Teatral de la Universidad Católica, bajo la dirección de Raúl Osorio, y 4 actrices grandes, connotadas actrices nacionales: Miriam Palacio, lamentablemente ya fallecida, la maravillosa Luz Jiménez, la gran Loreto Valenzuela y la Soledad Alonso, también una tremenda actriz que lamentablemente no se retiró del medio ya teatral. Dieron vida a este trabajo de observación que hicieron de mujeres arpilleristas, en una época donde estábamos en plena dictadura, donde había mucha precariedad económica y además había un terror y un miedo instalado en la dictadura, ¿no? Donde las mujeres y los hombres vivían asustados, preocupados de los allanamientos, qué sé yo, detenidos, desaparecidos, torturados. Ese era el ambiente, ¿no?, que se respiraba en ese entonces. Y estas mujeres, acogidas por la Vicaría de la Solidaridad,
comienzan a hacer que generan y crean estos talleres de arpilleras, donde se reúnen a hacer sus arpilleras, con una temática de pobreza, de sus temas de su cotidiano, ¿no? El mostrar la cordillera de los Andes, el pilón de agua, el poste de luz, los niñitos, las casas, el barrial, que era como la temática que se exportaba hacia afuera. Y estas arpilleras se vendían, obviamente había personas adineradas que las compraban de una determinada boutique en Santiago y las vendían mucho más caras, y otros las exportaban y las vendían mucho más cara aún en Europa, en fin, porque era llamativo, ¿no? Esto de ver el folclore nacional latinoamericano, chileno, de un país tan tercermundista, cayéndose del mapa en dictadura, po. Claro. Entonces estas mujeres trabajan, y esta es la historia de 4 mujeres, cada una con su propia vida, que convergen en este lugar común que es este taller donde hacen estas arpilleras y discuten, pelean, se ríen. También es una obra con mucho sentido del humor, pero también fuerte, ¿no? Que te deja pensando sobre cómo las mujeres tenemos esa capacidad de sobreponernos ante cualquier adversidad que la vida nos presente, ya sea que el marido te pega, te maltrata, ya sea que el marido te abandona, ya sea que te quedas sola con los cabros chicos, en fin, que como sea, ¿no? La situación es salir adelante, a como dé lugar. Y esa obra habla de eso un poco, habla de cómo las mujeres, los matriarcados, las mujeres pachamámicas, con arraigo a la familia, al hogar, al terruño, que también es una mediagua, ¿no? Otras un poquito mejorada, la mediagua, en fin. Pero ahí, con una necesidad y una precariedad, entonces todo es para hoy, es la inmediatez. Como que no hay mucha ilusión o esperanza de que con eso vamos a construir un futuro mejor o vamos a llegar a tener una casa. No, es como resolver lo que hace falta hoy. Y estamos conversando con Solange Lackington, actriz chilena, y ha personificado en el teatro, la televisión también, justamente personajes femeninos. Entonces es interesante conversar contigo porque a través tuyo también uno se va de alguna manera introduciendo, ¿cierto? Metiendo en la historia de mujeres en distintas épocas de nuestro país. Y llegamos finalmente a Mistral. Tú también personificas, ¿cierto? A Gabriela Mistral en la obra Mistral. Luego haces un videodrama respecto de tu proceso para personificar a Mistral. Y qué mujer chilena, digamos, Sí, Mistral. claro. Entonces también ese proceso, cuando tú te metes justamente en la historia de Mistral y empiezas además con el talento que la propia Gabriela Mistral tenía y el oficio que tenía y la capacidad, la agudeza de captar a través de la poesía el entorno, ¿qué fue lo que te fue sucediendo a ti en ese proceso? Uy, tanto. Mistral es una mujer, porque ya es más que un personaje que me ha dado tanto y me va a seguir dando, yo creo, ¿no? Uno no termina nunca de conocerla, ni de entender, ni de procesar quién fue realmente, porque fue realmente una adelantada, una visionaria para la época, para empezar. Una mujer que fue mucho más que una maestra rural, llegó a ser cónsul de la República vitalicia, ganó el premio Nobel, ¿no? Una mujer aguda, directa, sensible, creativa, que trabajó y abogó por los más pobres, los necesitados, por las mujeres, por los niños, por los campesinos. Una mujer que nunca se rindió, que comenzó a publicar sus primeros escritos en La Voz del Elqui a la edad de 14 años, y a pesar de esos escritos considerarse inapropiados porque eran ateos, paganos, en fin, ella siguió enseñando y publicando. En el día le enseñaba a los niños, en la noche a los peones. Una mujer que a los 11 años la expulsaron del colegio porque la acusan de ser ladrona. Una mujer estigmatizada en una sociedad donde no fue aceptada, ¿no? Que venía del norte de Chile con un padre ausente, con una madre analfabeta, y llega a ser lo que fue, ¿no? Una mujer que podrá decirse con muchos resentimientos tal vez, o tenía una estatura enorme y una tipología física más atípica, ¿no? De la mujer chilena. Escapaba del promedio, una mujer de más de 1,70 m de estatura,
de ojos medios verdes, con un tremendo cuerpo grande, una mujer que se usaba a esa altura tal vez incluso para combatir el desprecio con el cual muchos la miraban, ¿no? Y se acercaban a ella, o en fin, o no, o la evitaban. Y una mujer controvertida, una mujer que nunca se casó mucho con nada, ¿no? Ella no era ni feminista ni antifeminista, nunca habló directamente de su opción sexual, por ejemplo, que también hay todo un mito en torno a su hijo. Algunos teóricos por ahí, investigadores, dicen que sí, era hijo biológico de una relación que tuvo con un italiano, en fin. Otros dicen que no, que adoptó a ese niñito de su medio hermano. En fin, el tema es que ella fue madre igual, ¿no? Amó y quiso a ese hijo, que se suicidó además. Entonces, un personaje que tiene tanto, ¿no? Que tiene tanto para mí, ¿no? Interesante de trabajar, de construir, que yo lo cuento también en el biodrama de mi proceso, de todo lo que tuve que hacer para llegar a empaparme y personificar a Mistral, de la similitud de los parangones que encontré también en el camino respecto de eso. Por ejemplo, detalles pequeños, como que ella nació un día 7, yo también nací un día 7, como que, no sé, por los 39 años ella adopta finalmente a su hijo. Yo a los 39 años estaba pariendo a mi hijo número 4, de 5. Luego ella a los 56 recibe el Premio Nobel de Literatura y yo a los 56 me subo a un escenario a personificarla. Ahí me hermano definitivamente con ella, ¿no? Siento como que ya estoy con ella, comulgo con ella, la entiendo, la respeto profundamente. Y construimos este biodrama un poco en torno a eso, ¿no? Como a lo que había sido mi proceso de creación para la obra Mistral Gabriela 1945, que escribió Andrés Calapsy, que yo había estrenado el año 2019, con la cual hemos seguido también teniendo temporadas súper exitosas. Interesante, porque finalmente en Mistral, en Las Arpilleras, en Marta, de alguna manera se posiciona, ¿cierto?, a la mujer como un espacio, o sea, como un personaje central en el espacio en distintos niveles de nuestro país, con mucha fuerza en los barrios. Entonces la historia de las arpilleras que cuenta, con mucha fuerza en los campamentos, con mucha fuerza en el espacio más político, intelectual, artístico, como fue Mistral. Entonces, y eso finalmente también nos lleva a un elemento que quería, que es esta idea con la que comenzamos la conversación, que Marta cuando dice, para los que no tenemos casa, cualquier lugar donde estemos es la casa. Sí. Es una percepción también tan femenina, que es finalmente el hogar, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cuál sería la diferencia entre una casa y un hogar? Ay, enorme, po. El hogar tiene vida, y la vida se hace con las personas que lo habitan, con los sentimientos, las emociones que ahí convergen, ¿no? Que pueden ser a veces de enojo, de tristeza, de alegría, de preocupaciones, de felicidad, de humor. Eso es un hogar. Una casa es un espacio que tú habitas, que transitas. Pero el hogar es quien lo convierte, digamos, la vida interna de la familia es lo que hace que una casa se vuelva un hogar. Entonces, desde ese punto de vista, es cierto lo que dice ese personaje. Cualquier lugar para uno es un hogar. A veces un metro cuadrado, yo corro esto para acá, esto para allá, lo decoro, lo ambiento, lo amonono, listo, es mi hogar. Le doy mi sello, un hogar tiene un sello personal. Una casa es una casa piloto, ¿no? Cuando tú vas a ver un departamento. Claro, como que le falta ese... Sí, pueden estar súper bien decorados, modernos, todo lo que tú quieras, pero es piloto finalmente, no hay un sello propio. En ese sentido, como que una casa, cuando se dice la vivienda digna, ¿cierto? Lo que hace es más que darle dignidad a ese espacio, porque ese espacio ya lo tiene, ¿verdad? Con la vida que van generando los sujetos que ahí se encuentran y se vinculan, es reconocer la dignidad de esos sujetos, ¿cierto? Absolutamente. Y la dignidad es algo que debiera ser reconocible y respetable por todos. Oye, Solange, para ir terminando, quiero pedirte, si es posible, que puedas recitar un extracto de una poesía justamente de Gabriela Mistral, pedirte a ti, personificando a Mistral además,
Si puedes recitarlo, que es un extracto de una poesía, y justamente tenemos un libro que sacamos como Déficit Cero que se llama Luces de la Ciudad, y para ir cerrando nuestra conversación. Ya, qué lindo esto. Mi casa ya no es mi casa, pero a la de ellos voy siempre cuando la noche es muy ciega. Y no pregunto el camino, me lo sé al sol y a la luna. Y no hay cosa que resuene de mis pisadas nocturnas. Polvo, puente, cristal, hierro, materia alguna, viento alguno. Ojeo al cielo, ni calofrío de ráfaga. Qué bonito. Solange Lackington, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. No, a ustedes por esta invitación. Muchas gracias. Chao, nos estamos viendo. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.